Saludos estudiantes, bienvenidos a nuestra clase de formación para la soberanía nacional. Espero se encuentren muy bien, tanto ustedes como sus familiares. En nuestra clase del día de hoy vamos a hablar acerca de soberanía cultural, un tema que vamos a estudiar en el contexto de los pueblos indígenas venezolanos. Vamos a comenzar definiendo lo que es cultura, seguidamente soberanía cultural, así como otros aspectos que nos van a facilitar realizar nuestra actividad evaluativa que está relacionada con el documental compartido durante nuestra primera clase. Vamos a comenzar. Cultura se refiere al conjunto de bienes materiales y espirituales de un grupo social transmitido de generación en generación a fin de orientar las prácticas individuales y colectivas. Incluye lengua, modos de vida, costumbres, tradiciones, hábitos, valores, patrones, herramientas y conocimiento. Soberanía cultural es la situación en la que un país es capaz de proteger y mantener sus expresiones culturales, es decir, su identidad cultural. Esto lo logran mediante acciones que aseguren la práctica constante de dichas expresiones, de manera que nunca se vea amenazada por la influencia de factores externos. La diversidad de la población venezolana desde los orígenes históricos nacionales refleja el complejo proceso de mezcla entre los más variados grupos humanos. En Venezuela hay una gran diversidad, incluso entre los pobladores originarios, pues existen más de 40 pueblos indígenas que tienen distintas lenguas, religiones y culturas. Según el último censo, más de 806.000 personas de todo el territorio nacional se reconocen como indígenas. En total, las personas que se identificaron como miembros de alguno de los pueblos originarios representan 2,8% de la población total. La mayoría habita en los estados Amazonas, Bolívar, Delta Amacuro, Apure y Zulia. El Estado reconocerá la existencia de los pueblos y comunidades indígenas, su organización social, política y económica, sus culturas, usos y costumbres, idiomas y religiones, así como su hábitat y derechos originarios sobre las tierras que ancestral y tradicionalmente ocupan y que son necesarias para desarrollar y garantizar sus formas de vida. Corresponderá al Ejecutivo Nacional, con la participación de los pueblos indígenas, demarcar y garantizar el derecho a la propiedad colectiva de sus tierras, las cuales serán inalienables, imprescriptibles, inembargables e intransferibles de acuerdo con lo establecido en esta Constitución y en la ley. Yo hablo a Caracas es el título del documental que estaremos analizando, donde un indígena del pueblo yecuana expone su punto de vista respecto a la imposición cultural de la misión Nuevas Tribus. Los yecuana, también conocidos como maquiritares, son una etnia indígena venezolana cuya población se estima entre 5.000 y 10.000 individuos. Sus asentamientos se encuentran en los estados Bolívar y Amazonas, prefiriendo las riberas de los ríos para desarrollar sus actividades cotidianas de sobrevivencia. La transculturación es un neologismo que indica el proceso de asimilación de una cultura por otra, resultando en una nueva identidad cultural. La transculturación se caracteriza por tres fases: la aculturación, la desculturación y la neoculturación. La aculturación se define como la adquisición de una cultura distinta y nueva. La desculturación es el desarraigo o desprendimiento de la cultura precedente, y la neoculturación es la creación de nuevos fenómenos culturales. La aculturación es el proceso a través del cual un individuo, un grupo de personas o un pueblo adquiere y asimila los rasgos y elementos de otra cultura diferente a la propia. La aculturación ocurre en diversos grados de intensidad según las modificaciones culturales que se lleven a cabo, las cuales pueden ir desde los más leves, como el uso de una nueva palabra, hasta los más perceptibles y notorios, como la modificación de un valor social. El relativismo cultural es una corriente de pensamiento que consiste en entender las bases culturales distintas a las nuestras para ponernos en el lugar del otro. Como ejemplo de relativismo cultural, podemos mencionar cómo para una población urbana los avances tecnológicos, como la canalización del agua potable, no son vistos como un avance en las poblaciones rurales donde existe una cultura de respeto por la naturaleza,
Por ende, se prefiere no interferir tecnológicamente en ella. Como etnocentrismo se denomina la tendencia a considerar la propia cultura como el único criterio válido para interpretar o valorar los comportamientos, costumbres, tradiciones o valores de otros grupos, etnias o sociedades. En el etnocentrismo, la cultura propia adquiere un lugar central a partir del cual se evalúan a los otros grupos, aunque siempre valorando de manera más positiva al propio, sus particularidades y sus logros que aquellos que son diferentes a estos. El chauvinismo, también escrito chauvinismo, supone una exaltación exagerada o desmesurada de lo nacional frente a lo extranjero. El chauvinismo es una creencia según la cual lo mejor es aquello que proviene del país o de la región de la cual provenimos. Puede referirse al carácter, idiosincrasia, personalidad o temperamento característico de nuestra nación, es decir, su identidad nacional.